Fui infiel a mi esposo. Abrí mi matrimonio con 2 guardias de seguridad dentro de una S. Fui grabada y expuesta por no dar dinero a cambio de silencio. Él lo descubrió y me dejó morir poco a poco. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Camila. Tengo 34 años y durante mucho tiempo fui la mujer que todos decían envidiar. Casada con Javier, 38 años, un exitoso empresario del sector tecnológico, dueño de una empresa millonaria. Vivíamos en una casa enorme, coches de lujo en el garaje, viajes frecuentes a lugares que solo veía en revistas. A los ojos de todos, lo tenía todo. Pero nadie vio lo que pasaba detrás de 4 paredes. Javier estaba obsesionado con el control, el trabajo y la seguridad. Y parte de eso incluía rodearme de protección, literalmente. Siempre iba con 2 guardias de seguridad privados. Por orden suya. Diego y Mauricio. Los 2 fueron contratados por la empresa de seguridad que utilizaba Javier para proteger todo. Casa, oficina, eventos, incluso nuestra boda. Diego era más joven, rondaba los 30 años, con un cuerpo definido, una actitud juguetona y una audacia en la mirada que fingí no notar. Mauricio era mayor, experimentado, tranquilo, pero con una presencia que me revolvía el estómago cuando me miraba en silencio. Me acompañaron a todo: gimnasio, compras, peluquería, médicos, reuniones con amigos. Al principio, fue simplemente extraño. Entonces, se volvió rutinario. Y la rutina, si lo permitimos, se convierte en hábito. Y el hábito, cuando conlleva deseo, se convierte en una trampa. Javier no estuvo mal. Simplemente estuvo ausente. Trabajó sin parar, viajando a reuniones, ampliando negocios. Era metódico, frío y no dejaba lugar a conversaciones íntimas. Yo era del tipo proveedor, compraba regalos, garantizaba comodidad, pero hacía años que no me veía como una mujer. Podría estar con un vestido ajustado o completamente desaliñada y él me miraría de la misma manera, apurado. Lo único que le importaba era la seguridad. Irónicamente, fueron los guardias de seguridad quienes empezaron a fijarse en mí. Notarme. Sonreír, abrir puertas, cargar bolsas, y hacerme sentir viva. Recuerdo el primer momento que sentí algo extraño. Salía del spa, mi piel aún estaba caliente por el jacuzzi y Diego me miraba como quien ve a una diosa. No fue vulgar. Fue intenso. Sonreí. No debería haberlo hecho, pero sonreí. Mauricio, al otro lado del auto, fingió no ver, pero sé que lo vio. Y eso se convirtió en el estándar. Un juego silencioso. Intercambios de miradas, toques accidentales, palabras que parecían inocentes pero que llevaban veneno. Debería haberme marchado. Pero honestamente, me gustó. Después de años de ser invisible, volví a sentirme deseada. Con el tiempo, las líneas comenzaron a desdibujarse. Diego empezó a hacer bromas acerca de que Javier tenía demasiada suerte para darse cuenta. Mauricio me miraba largamente cuando estaba distraído. ¿Y yo? Le di de comer a todo. Un cumplido aquí, una sonrisa allá. Nada concreto, pero sí lleno de intención. Sabía que estaba coqueteando con el peligro, pero pensé que todavía tenía el control. Que era solo una válvula de escape. Una forma de recordarme a mí misma que todavía era una mujer. Eso todavía tenía el poder de la seducción. Después de todo, no era trampa si no había contacto, ¿verdad? ¿Bien? Equivocado. Hoy entiendo que todo ya había empezado mucho antes del primer beso. Traicioné a Javier en el momento en que dejé de verlo como mi pareja y comencé a verme prisionera en un castillo de lujo. Y en ese castillo abrí las puertas a 2 lobos hambrientos, pensando que podía jugar con ellos sin ser devorado. Pero lo que no sabía era que Javier ya se había dado cuenta de todo. Y él no era el tipo de persona que perdona en silencio. Era del tipo que observa. Lo esperaba. Y se vengó con precisión quirúrgica. No puedo decir exactamente cuándo se cruzó la línea. Quizás fue un día, en el asiento trasero de la camioneta blindada, cuando Diego me miró por el espejo retrovisor y me dijo, con una sonrisa torcida: si yo fuera Javier, no te dejaría solo ni un segundo. O tal vez fue antes de eso, cuando Mauricio, siempre tan serio, me llamó hermosa Camila en voz baja, casi en un susurro, cuando yo estaba de espaldas. Parecía pequeño. Insignificante. Pero para alguien que pasa tanto tiempo invisible, cualquier chispa parece una hoguera. Y tenía sed de fuego.
Diego fue el primero en avanzar. Era descarado, impulsivo, siempre se reía, siempre pensaba que estaba jugando. Comenzó con toques accidentales, la mano que me tocaba la cintura para protegerme entre la multitud, los dedos que me rozaban la mano al abrir una puerta. Luego vinieron los comentarios. Sobre mi ropa. Mi cuerpo. Mi olor. Y no retrocedí. Bromeé de vuelta. Límites probados. Fue emocionante saber que podía manipular ese juego. Que yo era el centro de atención, incluso sin desvestirme. Mauricio observaba todo. No dijo nada. Pero él lo vio. Y eso, de alguna manera, me dio aún más poder. Los primeros ataques más directos se produjeron a última hora de la tarde. Habíamos salido de un evento social de empresa. Javier se quedó a cenar con inversores. Regresé con ambos. En el auto, Diego comentó que si Javier no se cuidaba, alguien más podía terminar cuidándolo. Me reí, como si fuera solo una broma. Pero sus ojos no se rieron. Era un deseo crudo y directo. Cuando llegamos al garaje, Mauricio mantuvo la puerta abierta y me miró fijamente por un segundo más. La tensión allí era tan intensa que apenas pude dormir esa noche. Y en el fondo no quería dormir. Quería más. No me llevó mucho tiempo involucrarme con ambos. Al principio estaba separado. Encuentros rápidos e intensos, escondidos en lugares fuera del radar. Pero eso pronto evolucionó. El SUV blindado, con sus vidrios polarizados y aislamiento completo, se convirtió en nuestro escondite para caminar. Comenzó tocándonos y besándonos mientras nos movíamos. Luego vinieron los momentos más atrevidos. Yo en el asiento trasero con Diego mientras Mauricio conducía, o viceversa. A veces, ambos paraban en estacionamientos cerrados y me llevaban allí mismo, al mismo tiempo, sin miedo. Fueron meses viviendo esta locura. Me sentí como una diosa adorada. Y al mismo tiempo comencé a sentirme observada. Era un secreto sucio pero delicioso. Yo era la esposa del jefe y estaba poseída por dos hombres pagados por él. La adrenalina era adictiva. Y cuanto más mal me sentía, más lo deseaba. Aún así volví a casa, cené con Javier, dormí junto a él. Pero por dentro estaba completamente entregada a otra vida. Una vida que me hizo temblar de ganas, pero también de miedo. Porque, en el fondo, lo sabía, no podía durar. No fue amor. Era obsesión, lujuria, poder. Y cuanto más me hundía, más perdía la noción de quién era. Y lo que realmente querían. Y entonces, un día cualquiera, todo cambió. Mauricio me presionó contra la pared del vestuario del gimnasio y dijo, ¿crees que esto durará para siempre? Eso me congeló. Hasta entonces, pensé que controlaba la situación. Que estaban ahí para servirme, para adorarme. Pero ese día, la mirada de Mauricio fue diferente. Hacía frío. Calculado. Diego seguía impulsivo, apasionado, pero Mauricio empezaba a asustarme. Era como si supiera algo que yo no sabía ya. Como si estuviera esperando que sucediera algo. Y nuevamente, ignoré las señales. Todo empezó con un cambio de actitud. Diego, antes juguetón y alegre, empezó a hacer preguntas extrañas, como, ¿sabes cuánto vale esto, verdad? ¿O alguna vez te has preguntado si alguien se entera? Al principio pensé que eran solo celos. Pensé que quería exclusividad, que estaba empezando a encariñarse. Pero no. Era otra cosa. Mauricio también cambió. Empezó a hablar menos, pero cuando hablaba, usaba frases pesadas, como deberías valorarnos más. Me molestó, pero aún así no me asustó. Pensé que era solo un drama sobre los hombres que se involucraban demasiado. Pero entonces llegó la primera advertencia real. Diego me llevó aparte y me dijo que él y Mauricio habían grabado algunas de nuestras escenas en la camioneta. Mi corazón se congeló. Yo pregunté ¿cómo esto? Y él respondió, ¿nunca te has fijado en las cámaras del tablero? Sentí que el suelo desaparecía. Empecé a gritar, diciendo que era una locura, que era un crimen. Y él simplemente se rió. Dijo que me estaban protegiendo, que era un plan B. Que si algún día los despedía, o intentaba desaparecer, me garantizarían que no se irían con las manos vacías. En ese momento lo supe. Ya no controlaba nada. Entré en pánico. No me presenté a mi rutina normal durante días, alegando que estaba enferma. Javier notó algo, pero no comentó. Lloré en la ducha,
Temblaba cada vez que veía vibrar mi celular. Diego empezó a enviar mensajes más directos, como, merecemos algo a cambio. Y Mauricio envió audios cortos, solo diciendo mi nombre y permaneciendo en silencio. Fue aterrador. Intenté hablar, suplicar, negociar. Dijo que podía dar algo de dinero. Ellos se rieron. Querían mucho más. Querían control. Querían que supiera que mi libertad ahora estaba en sus manos. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba atrapado. No a mi vida anterior, sino a una red que yo mismo había ayudado a construir. Cada beso, cada encuentro en la camioneta, cada susurro en el asiento trasero era ahora un arma en mi contra. Empecé a fantasear con formas de borrarlo todo, de huir, de desaparecer. Pero no pude. Sabían dónde vivía. Sabían dónde vivía mi familia. Y lo peor de todo, no sabía quién más podía tener acceso a esas imágenes. ¿Y si ya se hubieran filtrado? ¿Y si Javier ya lo hubiera visto todo? La tensión se convirtió en un veneno diario. Perdí peso, perdí sueño, perdí brillo. Me miré al espejo y no me reconocí. La mujer que creía controlarlo todo ahora tenía miedo incluso de su propia sombra. Empecé a evitar subirme a la camioneta. Le pedí a Javier que empezara a trabajar desde casa. Le dije que estaba cansado de la rutina de eventos y reuniones. Él aceptó, de hecho, demasiado rápido. Como si ya supiera lo que estaba pasando. Como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Y eso solo aumentó mi paranoia. Empecé a preguntarme, ¿y si todo esto ya estuviera en sus manos? El colmo llegó cuando Diego me envió un vídeo. Corto, menos de 1 minuto. Pero lo suficiente como para destruir cualquier reputación. Era yo, claramente, entre los dos, gimiendo, riendo, con los ojos cerrados de placer. Sin duda, sin disfraz. Envió un mensaje, o nos ayudas, o compartimos esto con quien más temes. Me quedé helado. Quería vomitar. ¿Para responder? ¿Correr? ¿Dile a Javier? No sabía qué hacer. Solo sabía que las tornas habían cambiado. Y ya no estaba jugando. Yo era solo el pilar de un programa grotesco que estaba a punto de salir al aire. Llegó un momento en el que ya no podía soportarlo más. Las amenazas, las miradas de poder, las sucias insinuaciones. Ya se había convertido en una prisión emocional. Entonces tomé una decisión. Le pedí a Javier que los despidiera a ambos. Me inventé que estaban siendo invasivos, que no me sentía cómoda con ellos cerca. Javier se sorprendió, me miró durante largos segundos, pero asintió. 2 días después, Diego y Mauricio fueron liberados. Pensé que había ganado. Que finalmente estaba libre de ellos. Pero solo hicieron falta 48 horas para que mi mundo se volviera un infierno. Cumplieron su amenaza. Y ni siquiera estaba preparado. Recibí el vídeo una mañana cualquiera. Estaba en el porche, tomando café, cuando mi móvil vibró. Era un grupo al que nunca antes se había agregado. ¿El nombre del grupo? Reina de los SV. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando abrí el vídeo, mi cuerpo se congeló. Fui yo. Claramente yo. Entre los dos en el asiento trasero del todoterreno, sin disfraz, gimiendo, completamente expuesto. El vídeo estaba circulando. Ya tenía cientos de visualizaciones, comentarios, bromas. Entré en pánico. Intenté borrar, denunciar, suplicar, pero ya era demasiado tarde. Se había salido de control. Y fue solo el comienzo de la destrucción. Ese mismo día me llamó Javier. Ya lo había visto todo. Y a diferencia de lo que esperaba, no se quedó callado. Explotó. Lanzó su celular contra la pared, gritando como nunca lo había visto gritar. Me llamó asquerosa, basura, una vergüenza. Dijo que debería haberse dado cuenta cuando aún había tiempo, que él me protegía, confiaba en mí y lo único que recibió fue humillación. Nunca había visto esa mirada en él. Era puro odio. ¿Y yo? Solo lloré. Intenté hablar, pero no me dejó. Dijo que yo era un virus dentro de su casa. Que él se aseguraría de que yo sintiera lo que era perderlo todo. El dolor no se detuvo con las palabras. Esa misma noche me dio 2 opciones. Irme sola o llamaría a seguridad y me echaría. Rogué. Dije que no tenía dónde ir, que todo había sido un error, que yo no era eso. Pero él solo señaló la puerta. Destruiste todo. Ahora vas a vivir con eso fuera de aquí. Cogí algo de ropa, una maleta pequeña y me fui.
Dejé la casa donde viví durante casi una década. Expulsado como un criminal. Sin dignidad. Sin explicaciones. Sin siquiera saber hacia dónde correr. Me encerré en una habitación de hotel barata. Estuve 2 días sin levantarme de la cama. Mis redes sociales explotaron. Me despidieron de mi puesto en la empresa. Mis amigos desaparecieron. Mi hermana me bloqueó. Mi imagen, mi nombre, mi historia, todo se desmoronaba ante mis ojos. Javier ahora me ignoró por completo. Canceló mis tarjetas, bloqueó el acceso a las cuentas, canceló mi plan de salud. Pasé de ser la esposa de un millonario a ser una mujer sola, endeudada, avergonzada y completamente destrozada, en todos los sentidos. Y lo peor, no podía culpar a nadie más que a mí mismo. ¿Y ambos? Ellos desaparecieron. Diego y Mauricio desaparecieron sin dejar rastro. Como si fueran fantasmas que vinieron a cumplir una misión, destruirme. Y lo lograron. A veces soñaba con el todoterreno. Esos vidrios polarizados, los asientos de cuero, las sonrisas pícaras. Todo lo que alguna vez me hizo sentir viva ahora me daba ganas de vomitar. Y Javier, el hombre que me juró amor y protección, déjame derrumbarme en silencio. O peor, me entregó al mundo con las manos atadas. Porque él lo sabía. Sabía que no sobreviviría a la vergüenza. Y eso era exactamente lo que quería. Después de que Javier me echó de la casa, el mundo se volvió muy tranquilo. No esa quietud buena y pacífica, era el tipo de silencio que grita. Del tipo que pesa. Me instalé en una pequeña habitación alquilada a través de una aplicación, en un barrio lejano y barato, donde nadie me conocía. Pasé horas mirando el techo, tratando de entender cómo llegué allí. Antes vivía en una mansión. Ahora compartía pared con vecinos ruidosos, con un baño mohoso y sábanas ásperas. El lujo se había convertido en un recuerdo. Y el recuerdo es una tortura. Estaba solo. Y a nadie le importó. Intenté enviarle un mensaje a Javier. Solo uno. Escribí, todavía te amo. Perdóname. Lo vio, escribió durante unos segundos, y no respondió. Después de eso me bloqueó de todas las aplicaciones. Llamé a mi hermana, desesperada. Ella respondió y solo dijo, te lo mereces. Y colgó. Incluso mi madre, que siempre limpiaba todo, guardó silencio esta vez. Era como si mi nombre se hubiera convertido en una maldición. Intenté comer, pero la comida no bajaba. Intenté dormir, pero los vídeos seguían volviendo a mi cabeza. Y las miradas. Y las palabras. Me estaba hundiendo en un pozo sin fondo. Pero lo peor no fue el abandono. Fue desprecio. La indiferencia. Ver a Javier seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado. Continuó publicando en LinkedIn, asistiendo a eventos y apareciendo en fotografías con esa sonrisa profesional. Miré y pensé, ¿cómo lo hace? Y entonces me di cuenta de que tal vez, él lo había planeado todo. Quizás él había visto las señales antes que yo. Tal vez lo supo desde el principio y simplemente estaba esperando el momento adecuado para aplastarme. Para devolverme todo lo que hice, con interés y crueldad. Empecé a recibir mensajes anónimos. La gente decía que sabían dónde estaba. Personas que decían que querían una oportunidad con la persona famosa del vídeo. Ofertas repugnantes. Propuestas humillantes. Personas que solo querían ver hasta dónde caería. Empecé a tener miedo incluso de salir a comprar pan. Llevaba gafas oscuras, capucha y evitaba los espejos. Me sentí sucia todo el tiempo. Incluso el contacto de mi propia piel me repugnaba. El silencio no era solo externo. Invadió mis pensamientos, dominó mi mente. Era como si mi existencia se hubiera convertido en un eco, y ya nadie escuchaba. Intenté volver al trabajo. Un antiguo colega de RRHH. Intentó ayudarme, pero la respuesta no tardó en llegar. Esto empaña la imagen de la empresa. La moneda cayó allí, brutalmente. No fue solo Javier. No fueron solo los guardias de seguridad. Era el mundo entero el que me había dado la espalda. Como si hubiera perdido el derecho a existir en la sociedad. Como si hubiera cometido un crimen. Y tal vez lo hice, ¿verdad? No por traición, sino porque me dejé seducir por la fantasía del poder. Por creer que podía jugar con fuego y salir ileso. ¿Y Javier? Nunca lo volví a ver. Una vez, me senté cerca del edificio de la empresa solo para intentar verlo desde lejos. Y lo vi. Se fue,
Elegante como siempre, hablando por su celular. Se rió de algo, abrazó a un compañero, se subió a la camioneta, una camioneta nueva. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me borró. Me reemplazó. Y se sintió mejor sin mí. Encendedor. Más fuerte. Y en ese momento entendí que la peor venganza no era el escándalo, ni el vídeo, ni la expulsión. La peor venganza para él era seguir viviendo. Sin mí. Como si nunca hubiera existido. El dolor físico empezó como algo pequeño. Un mareo por aquí, un dolor de estómago por allá, una sensación de náuseas inexplicable. Pensé que era el estrés, la ansiedad, el infierno en el que se había convertido mi vida. Pero con el paso de las semanas los síntomas empeoraron. Empecé a sentir un cansancio absurdo, dolores en los huesos, manchas extrañas en la piel. Llegué al punto en que no podía levantarme de la cama. Fui a una clínica popular porque ya no tenía seguro médico. Hice pruebas rápidas y el médico guardó silencio durante unos segundos que parecieron horas. Se necesita una investigación más profunda, urgente. Logré recibir tratamiento en una unidad pública, después de mucha espera y burocracia. Me hicieron una resonancia magnética, una tomografía computarizada, análisis de sangre, todo. Cuando llegó el diagnóstico, mi mundo se detuvo. Cáncer avanzado. Silencioso, agresivo. Probablemente sean meses de desarrollo. Lo primero que apareció en las pruebas fue un resultado positivo para VPH. Nunca había tenido nada. Nada. Era un virus silencioso, pero aterrizó como un puñetazo en mi estómago. Cuando el médico me lo explicó ya lo sabía. No necesitaba pensar mucho. Era obvio de dónde venía. Nunca usé condón con Diego ni con Mauricio. Tuvimos relaciones sexuales por impulso, por deseo, por riesgo. Siempre pensando que éramos intocables. Pero allí, en esa oficina, entendí que el cuerpo exige. Y a veces carga en silencio, hasta que es demasiado tarde. El médico fue claro. El VPH era de alto riesgo. Podría evolucionar hacia algo peor. Hice exámenes más detallados. Prueba de Papanicolau, biopsia. Esperaba que fuera solo un susto. Pero llegó el diagnóstico. Cáncer de cuello uterino. Ya en una etapa avanzada. Silencioso. Agresivo. Posiblemente incubado durante meses. Estaba en shock. No podía llorar, ni siquiera podía pensar. Solo me acordaba del todoterreno. De los asientos de cuero. Del aliento caliente entre tres cuerpos. Qué vivo me sentí allí. Y ahora. Aquí era donde probablemente había empezado a morir. Poco a poco. Sin saberlo. Con eso, un detalle oscuro me atravesó como una espada. Javier. Siempre controló mis exámenes. Siempre leo informes. Organizó mi última ronda de chequeos, justo antes de que todo explotara. Busqué los datos antiguos, con la ayuda de un amigo que todavía trabajaba en uno de los laboratorios asociados de su empresa. Y ahí estaba. Javier tuvo acceso a los resultados de la prueba del VPH semanas antes de despedir a los guardias de seguridad. Y él fue quien canceló mi cita con el ginecólogo. Eso me dejó sin aliento. Él lo sabía. Lo supe desde el principio. Y eligió mirar en silencio. Cuando me di cuenta de esta realidad, todo cobró sentido. La mirada firme el día que despidieron a los guardias de seguridad. La calma aterradora con la que miraba el vídeo. No solo sabía de la traición. También sabía que yo estaba enferma. Sabía que todo lo que pensaba que estaba escondiendo ya estaba ante sus ojos. Y no gritó, no me expuso, no peleó. Simplemente preparó el escenario. Me dejó quemar poco a poco. Fue la venganza perfecta. No necesitabas tocarme. El virus hizo el trabajo. El destino hizo el resto. Nunca imaginé que alguien pudiera vengarse con tanta precisión. Envié un último mensaje. Frío, directo. ¿Sabías sobre el VPH? La respuesta llegó minutos después. Por supuesto lloré durante horas. No por dolor físico, sino por comprender cuánto estaba destrozado por dentro. No solo para el cáncer, pero por su indiferencia. Por la crueldad de ver mi ruina con un café en la mano. El tratamiento empezó demasiado tarde. Apenas comí. El dolor se extendió. Pero nada dolía tanto como el recuerdo de que, en algún lugar, Javier vivía bien. Fuerte. Intacto. Yo era la imagen de la decadencia. De arrepentimiento.
El cuerpo debilitado reflejaba exactamente lo que sentía por dentro. A veces me miraba al espejo y decía, «Te suicidaste». Y era verdad. Un error llevó a otro y cada elección me trajo aquí. El cáncer fue solo el final de una cadena de decisiones irreflexivas. El VPH fue la semilla. Plantada de placer, regada de mentiras. Y cuando germinó, se llevó todo. Mi boda. Mi reputación. Mi salud. Me estaba muriendo poco a poco. Y el hombre que un día me juró amor, miraba desde un palco. El tratamiento fue lento, doloroso y solitario. Fui sola al hospital público, en autobús, con un pañuelo en la cabeza y gafas de sol. A veces la gente me miraba con lástima. Otras veces, con disgusto, algunos incluso me reconocieron. La mujer del vídeo. La esposa del empresario que fue engañado por 2 guardias de seguridad. Allí ni siquiera era un paciente más. Yo era un escándalo andante. Incluso con dolor, llevaba un sello. Un recordatorio de todo lo que he perdido. Y cada paso hacia la sala de quimioterapia me recordaba, no tenía a nadie más. Mis ahorros se agotaron. Los pocos objetos de valor que saqué de la casa de Javier fueron vendidos. Anillos, bolsos caros, perfumes de marca, todo se convirtió en dinero para pagar exámenes, medicinas, comida. Vivía en una habitación diminuta, sin más muebles que la cama. No había sofá, ni televisión, ni dignidad. Tenía una botella de agua, una radio vieja y mi teléfono celular, que evitaba tocar porque cada notificación era una puñalada. A veces pensé en pedir ayuda. Pensé en tragarme mi orgullo y buscar a Javier. Pero el orgullo ya se había convertido en polvo. Y él, era un muro. Frío. Inaccesible. Empecé a vivir con fiebres, dolores de huesos, mareos constantes. Dormí poco. Comí aún menos. Cada viaje al hospital era como caminar hacia el matadero. Irónicamente, ahí fue donde me sentí más humano. Rodeado de gente que también está destrozada, que también lucha. Pero, a diferencia de mí, ellos tenían a alguien que los tomara de la mano. No tenía a nadie. Javier nunca me visitó. Nunca envié un mensaje. Sin noticias, sin gestos. Era como si nunca hubiera existido. Y de alguna manera lo entendí. Yo fui el error que borró con el tiempo. Con precisión. Los guardias de seguridad nunca volvieron a aparecer. Sin contacto, sin rastro. A veces me preguntaba si estarían observando todo desde lejos. Si supieran lo que causaron. O continuaron con sus vidas impunemente. Sentí odio, por supuesto. Pero el odio era agotador. Y en ese momento todo en mí estaba agotado. Ya no pudo mantener su ira por mucho tiempo. Solo quería dormir. Apágame. Deja que el dolor pare. Mi cuerpo era un campo de batalla y mi alma era un desierto. No quedó nada. Sin voz. Ni siquiera lágrimas. Solo un recordatorio constante de quién era yo y cuánto desperdicié. Un día en particular, más frío de lo normal, me encontré tratando de tomar una ducha caliente y simplemente, me caí. Me desplomé en el suelo del baño. Solo, desnudo, débil. Me quedé allí durante horas, sin poder levantarme. No había nadie a quien llamar. Nadie vendría. Y en ese momento quise morir. No de forma dramática. Simplemente, desaparece. Deja que el cuerpo se apague para siempre. Que la vergüenza, el dolor, el arrepentimiento y el cáncer dejen de apoderarse de mí. Pero el cuerpo es cruel. Él puede manejarlo. Él sobrevive. Incluso cuando todo lo que hay dentro ha muerto. La semana siguiente, una trabajadora social me ofreció refugio en una casa de apoyo. Acepté. No por esperanza. Pero para sobrevivir. El lugar era sencillo pero limpio. Había otras mujeres en tratamiento. Y fue allí donde entendí que lo había perdido todo. Todo. Familia, dinero, respeto, futuro. Javier siguió viviendo. A veces veía fotos suyas en revistas de negocios. Nueva empresa. Nuevo equipo. Nueva mujer. Un nuevo comienzo sin cicatrices. Yo era solo una historia sucia, contada por extraños. Una advertencia. Una advertencia que el destino exige, y, a veces, con sangriento interés. Hoy se cumplen 3 años desde que aquel vídeo se volvió viral. 3 años desde que mi vida fue destrozada, expuesta y quemada en una plaza pública. Mucho ha cambiado.
Casi nada para mejor. La enfermedad continúa, estabilizada, pero no vencida. Aprendí a vivir con el dolor, con los exámenes, con las miradas de los médicos que evitan decir la verdad con todas las palabras. Tengo buenos días. Días en los que puedo caminar, tomar el sol, escribir un poco. Pero son raros. La mayor parte del tiempo soy solo un cuerpo que intenta no hundirse por completo. Vivo en una pequeña pensión subvencionada por una ONG que ayuda a mujeres con cáncer. No conocen toda mi historia. Solo lo necesario. Aquí solo soy Camila, una mujer en tratamiento, que alguna vez estuvo casada, que tuvo una vida cómoda y ahora sobrevive. Algunos reclusos piensan que soy fuerte. Otros me miran con curiosidad. Evito contar detalles. Porque mi historia es una advertencia. Una cicatriz abierta. Y a veces, incluso yo me encuentro en silencio, intentando recordar cómo era antes de todo. Ante los guardias de seguridad. Antes del SV. Antes de la caída. Javier nunca volvió a aparecer. Nunca envió una carta, un mensaje, nada. Un amigo que todavía trabaja en una empresa del mismo sector me dijo que se había vuelto a casar. La nueva esposa es discreta, elegante y trabaja con él. Dicen que ahora es más feliz. Encendedor. ¿Y honestamente? Yo creo. Levantó el peso de una mujer que lo traicionó en las sombras. Y, en su lugar, puso a alguien que no lleva el pasado en la piel. A veces me pregunto si piensa en mí. Siento pena. Pero luego pienso, ¿por qué iba a hacerlo? El vídeo todavía circula en algunos rincones oscuros de Internet. Intenté eliminar, informar, ocultar. Pero él siempre regresa. En foros, en sitios web, en grupos que intercambian este tipo de contenidos. Mi cara se convirtió en un símbolo. No por deseo, sino por vergüenza. De burla. De juicio. A veces recibo mensajes anónimos hasta el día de hoy. La gente pregunta si todavía acepto la seguridad. No respondo. Simplemente lo borro. Pero cada mensaje como este es una espada. Porque me recuerda que, por mucho que pase el tiempo, hay cosas que no desaparecen. Simplemente se prolongan. Y dejan huellas. Ya no busco la redención. No rezo por un final feliz. No espero reconciliación. Lo único que quiero es que el dolor desaparezca. Que el cuerpo aguante un poquito más. Que los días grises dejen paso a un poco de luz, aunque sea débil. A veces escribo. Escribo cartas que nunca envío. Cartas a Javier. Para mí. Para esa mujer que pensó que podía tenerlo todo y no perder nada. Escribo porque es la única manera de mantener algo vivo en mí. Porque ya lo he perdido todo. Todo. Y ahora, lo único que me queda es dejar algo escrito, antes de que el tiempo me borre por completo. Si tuviera una última oportunidad de volver, no sé si lo haría de otra manera. Quizás sí. Quizás no. Porque, en el fondo, me quebraron mucho antes que los guardias de seguridad. Mucho antes del vídeo. Lo que hicieron fue simplemente empujar lo que ya estaba cayendo. Me traicioné a mí mismo primero. Traicioné mi esencia. Y el destino, solo me devolvió el reflejo de lo que me convertí. Hoy no soy la mujer del vídeo. Ni siquiera la ex del millonario. Soy solo una sombra. Un recuerdo. Una advertencia silenciosa de que a veces el mayor castigo es sobrevivir. Deja tu opinión en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.